Buenos días para Jonathan y Jerry Paola que me acompañan en la mañana de hoy. ¿Cómo se encuentran? Jonathan y Jerry, ¿me confirman por favor si me están escuchando en este momento fuerte y claro? Sí, profesor. Gracias, Jonathan, por la confirmación. Les voy a compartir mi pantalla en este momento, entonces, para que iniciemos. Bueno, muy bien. A ver acá un momento. Perfecto. 10 de la mañana en punto. Vamos entonces a iniciar esta sesión en línea de la mañana del día de hoy, correspondiente a las actividades de la unidad número 3 de nuestro curso Uso de la Imagen y la Fotografía para Producciones Gráficas. Les acabo de enviar este anuncio. Vamos a revisarlo. Inicio de actividades de la unidad número 3. El día de hoy, martes 26 de julio del 2022, iniciamos con las actividades correspondientes a la unidad número 3 del curso. El resultado de aprendizaje o RAP es analizar los tipos de estructuras que definen el orden y las relaciones internas de los componentes de una imagen. Fecha de inicio unidad 3, martes 26 de julio. Fecha de finalización, lunes 1 de agosto. Ya sabemos entonces que este próximo lunes acabamos esta unidad 3, próximo 2 de agosto, martes 2 de agosto, iniciamos entonces actividades de la unidad número 4 y última unidad del curso que nos llevará hasta el final del curso el próximo lunes 8 de agosto al mediodía. Ese será entonces el último plazo para el envío de las actividades propuestas de la unidad 1, 2, 3 o de la unidad 4, que recordemos se destapa o se habilita el próximo martes 2 de agosto, es decir, dentro de 8 días. Por ahora, en esta semana nos compete entonces estas tres actividades propuestas para la unidad 3. La prueba en línea de la unidad 3, elaboración de una entrada para un blog y el foro temático de la unidad número 3. Para esto vamos entonces a revisar la carpeta contenido del curso. Por acá arriba un momento. Entramos en carpeta proyecto. Recordemos que en esta carpetica de sesiones en línea ya encontramos las grabaciones de las dos sesiones anteriores y el enlace para que puedan ingresar a esta y pues a la próxima que sería la última, el próximo 2 de agosto, 10 de la mañana. Aquí está el enlace. Ahorita en la tarde quedará entonces consignada acá esta tercera sesión que ya la estoy grabando. No me va a ocurrir nuevamente lo de la sesión en línea número 2 que lastimosamente por culpa mía no puse a grabar y nos tocó repetirla. Pero bueno, aquí estamos ya está grabando. Entonces yo confirmo que no vaya a ser que no esté grabando. Sí, ahí está grabando. Perfecto. Vámonos entonces, cerramos acá. Vamos primero al materiales del programa, materiales de formación y materiales de la actividad número 3. Abrimos acá, clic en documento y vamos a ver entonces sobre qué temáticas vamos a hablar en esta unidad 3. Esperamos acá un momento que cargue y listo. Tenemos 22 paginitas en PDF específicamente dirigidas a las temáticas de la unidad 3, donde vamos a hablar sobre estructura y composición de la imagen. Nos dicen que la estructura y composición de la imagen, sus características, ¿cuáles son? Sus características son que las estructuras se dividen en formal, informal, semi-informal, visible, invisible, activa e inactiva. La composición se divide en composición estática, composición dinámica, de equilibrios, de simetría o de asimetría. Y otra de las características de la composición y la estructura de la imagen es la jerarquía en los elementos y se definen según proporción, peso y distribución de estos. Nos dicen que en la producción de diversas imágenes se debe tener en cuenta siempre los elementos estructurales que definen la distribución y organización de las formas. Esto permite crear piezas simétricas a partir de una variedad de combinaciones en los componentes. En esta actividad entonces vamos a estudiar los diferentes tipos de estructura, las formas de composición y las clases de jerarquías en los elementos de una imagen. Acá tenemos una imagen que parece bastante simple, un gato caminando por un sendero, de un costado sendero de lavandas y el otro es un sendero como de durantas, bueno, de dos plantas.
La composición en esta fotografía está enfocada en todo el centro, en el objeto principal del elemento de la foto, que sería el gato, acompañado obviamente por un punto de fuga que estaría exactamente detrás de él, desde donde salen las líneas de perspectiva hacia la derecha, hacia la esquina inferior derecha y hacia la esquina inferior izquierda. Acá vemos entonces completamente el punto de fuga dirigido hacia el objeto principal de la fotografía, que vendría siendo el gato que está caminando hacia la cámara. Cuando hablamos de estructuras, entonces hablamos, según Wong, que todos los diseños tienen una estructura que gobierna la posición de las formas en una composición. Esta estructura imprime orden y predetermina las relaciones internas de las formas. Acá vemos entonces, la primera estructura o tipo de estructura sería la formal, que se compone de líneas estructurales que parecen construidas de maneras rígidas o matemáticas. Guía la formación completa del diseño, tipos de repetición, gradación o radiación. Como vemos acá, los patrones, como este patrón que vemos acá, que es una especie de papel tapiz, como antiguo, podríamos hablar que es un tipo de estructura formal, porque todos sus elementos siguen una línea estándar establecida. No hay ninguno de estos elementos, digámosle florecita, que esté desalineado de la estructura o de la grilla. Cuando hablamos de estructura semiformal, dice que este tipo de estructura se caracteriza por seguir un trazo regular con algunas irregularidades. Acá vemos un ejemplo de la grilla de cómo podríamos entonces estructurar un diseño dentro de una estructura semiformal. No todos los espacios son completamente iguales, hay unos que son diferentes a otros, pero mantenemos una estructura más o menos formalizada. Un segundo, esto, gracias Sami por apagar el micrófono. Buenos días, Sami, espero que me escuches fuerte y claro en este momento. Tenemos la estructura informal. Esta estructura no se basa en líneas estructurales y la organización de los elementos se presenta de manera indefinida. Es decir, como salió, como me quedó. Es lo que podríamos llamar estructura informal. Cuando hablamos de estructura activa o inactiva, equivale a líneas conceptuales que sirven de guías para las formas. Estas líneas no se involucran con los componentes del diseño. Por otro lado, la estructura activa es un conjunto de líneas también conceptuales que son partícipes del diseño. Acá vemos entonces la estructura inactiva vendrían siendo los elementos que están al costado derecho e izquierdo de estas flores como florecitas como amarillas. Ellas hacen parte dentro de todo el concepto de la imagen en su totalidad, porque tienen una composición similar, el dibujo, las líneas son curvas, son irregulares, etcétera, pero hacen parte dentro de la composición, lo que nos ayuda a enmarcar la estructura central, que es la que debe tener todo el objetivo y la atención. Vendrían siendo todos estos paneles o espacios que están ocupados por unas formas gráficas. Dentro de la estructura visible o invisible, dice que en el mayor de los casos la estructura es invisible, pero también puede hacerse partícipe del diseño, siéndose visible ya sea en positivo o en negativo. Bueno, acá vamos entonces ya en la temática de variaciones de forma que nos habla sobre cualquier variación que altere la retícula o los elementos que contiene, puede ser color, distribución de celda o proporciones. Acá en variaciones de gradación hablamos de cuando exige un cambio gradual, ya sea en forma o en tamaño de manera ordenada. Genera una ilusión óptica y crea una sensación de progresión y conduce a las culminaciones. Variaciones de radiación, variaciones de anomalía, con todos sus ejemplos. Después pasamos al punto número 2 de este material de formación, donde hablamos sobre la composición. Acá tenemos una definición bastante clara y sencilla. Se define como una distribución o disposición de todos los elementos que se incluirán en el diseño, fotografía, pintura o escultura, de una manera equilibrada y acorde con el mensaje. Y existen diversos tipos de composición. Ya habíamos hablado en las sesiones anteriores que la composición se estructura para poder comunicar el mensaje de forma eficaz. El mensaje que quiero comunicar a través del proyecto gráfico que estoy desarrollando. Entonces, la organización de los diferentes elementos, pongamos el ejemplo de un afiche que tiene texto de título, que tiene elementos de color, que tiene elementos vectorizados, que tiene fotografías, imágenes, montajes, etcétera. Tiene una cantidad de elementos que al organizarlos de una forma dinámica y equilibrada, podemos entonces comunicar efectivamente el mensaje. Y cuando hablamos de diversos tipos de composición, vamos a ver las más importantes. Composición estática.
Existe cuando la imagen huye de todo lo que le suponga inestabilidad, movimiento o transformación. En ella se buscan factores como la armonía, la uniformidad, la tensión o la simetría. Composición dinámica. En este tipo de composición hay simetría, ritmo, conflicto y contraste. Se jerarquiza el espacio visual. En ningún momento la composición dinámica implica una composición confusa. En este caso, pues si vemos a simple vista el ejemplo que nos ponen dentro de composición dinámica es una fotografía de Bogotá en donde vemos, esto es como la 100, si no estoy mal. Bueno, em, en donde podemos ver entonces los diferentes automóviles, las vías, los edificios, el fondo, encontramos las montañas, el cielo, edificios en el fondo. Entonces, no es una composición confusa, nosotros entendemos qué es lo que estamos viendo, pero es dinámica porque no hay nada completamente simétrico ni, sí, es completamente asimétrico, es decir, los edificios pueden estar en este costado izquierdo de manera inclinada o en el costado de acá o en el fondo donde se ven más pequeños. Hay una especie de conflicto, muchísimo contraste entre la iluminación, elementos de diferentes colores, etcétera, y ahí es cuando podemos hablar de composición dinámica, que acarrea o agrupa muchos elementos como la asimetría, el ritmo, el conflicto y el contraste. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de que es una sensación intuitiva, inherente a la percepción del hombre. Por lo tanto, la horizontal y vertical son la relación básica de lo construido en el entorno. Hay que tener en cuenta la distribución de los elementos, los cuales han de ser ubicados según su peso visual. Acá tenemos la fotografía de un volante de un automóvil antiguo en donde pues estamos centrados en el elemento que está acá en el centro de el timón que me lleva también a visualizar y descubrir otros aspectos como este pedazo de círculo del timón que vemos aquí al costado y el pedacito que sobresale en la esquina superior izquierda. Nos dan la sensación de plenitud en relación a todo el espacio que debe ocupar el objeto. En este caso hablamos del timón. Entonces esto nos ayuda a generar un equilibrio dentro de la imagen. Cuando hay una composición de simetría, la simetría consiste en la separación de una imagen de uno de sus ejes. Estos dos ejes son iguales y se reflejan como un espejo. Bueno, existen diversos tipos de simetría. La simetría rígida es la disposición de las imágenes con absoluta similitud con respecto al eje real, como cuando tenemos una fotografía que tiene un efecto espejo. Acá hablamos ya de asimetría y es la distribución libre de los elementos dentro del formato, pero sin perder el equilibrio y la unidad de la imagen. Acá vemos en el ejemplo una planta, un cartucho y atrás tenemos un calendario y unas llaves que también cuelgan ahí a un lado. Simplemente están puestos, no hay ninguna estructura, son completamente asimétricos, pero de alguna forma funcionan bien. Yo veo la imagen, la veo clara, veo que hay un calendario, veo que hay una planta, me transmite algo. Y esa es la importancia de la composición. Ya que en este punto 3 del material de formación hablamos sobre jerarquía en los elementos. Nos hablan de que una composición acertada puede ayudar a transmitir de forma clara las sensaciones que se pretenden, lo que les estaba comunicando ahora o contando ahora. El mensaje es lo primordial. Hay que tener en mente siempre el mensaje que voy a comunicar y cómo lo estructuro de manera gráfica a través de diversos elementos para que comuniquen el mensaje de forma eficaz y efectiva. Acá tenemos entonces varios ejemplos. A continuación nos muestran algunos ejemplos de jerarquización. Nos dicen que las formas geométricas simples son más pesadas que las formas geométricas irregulares. Por tal motivo, para que éstas se equilibren, las formas geométricas irregulares deben ser más luminosas, de mayor tamaño o estar en un primer plano. Acá vemos entonces la jerarquización del elemento de la estatua en el caballo. En este caso, la jerarquización la estamos tomando como el elemento del poste, que es el que está en la parte más adelante de la foto, costado izquierdo. Acá, pues obviamente la jerarquización sería el rostro del perrito que está envuelto dentro de las cobijas. La hormiga, bueno. Acá hay una actividad de afianzamiento. La idea es, pues esto no lo tienen que entregar. Recuerden que esto es actividad de afianzamiento. Les sirve a ustedes para que tengan claridad sobre los conceptos. Nos hablan diferentes, hay unos términos acá dentro de estructura y composición y la idea es ubicarlos donde corresponda. En formal, estática, en inactiva, equilibrio. Todo esto lo encontramos dentro del material de formación.
Y para concluir, nos dice que la composición es la distribución equilibrada de los componentes de una imagen cuyo objetivo es presentar una intención determinada. Es necesario que el fotógrafo o diseñador tenga claro el mensaje que quiere transmitir para que pueda crear una estructura lógica que cumpla con su propósito artístico. Todo en la imagen tiene una función y depende del diseñador o fotógrafo o el artista aprovechar la riqueza que ofrece la estructura de una imagen para crear piezas únicas y originales. Bueno, eso en relación al material de formación. Después de que lo hayamos leído, vamos aquí a la carpetica de abajo que dice material de apoyo, documentos complementarios, carpeta de documentos de la unidad 3 y vemos acá un elemento que se llama conceptos básicos de diseño gráfico. Damos clic aquí para ver el elemento y encontramos con un PDF que es muy interesante donde nos va a hablar sobre fundamentos del diseño. Un segundo mientras acá carga el PDF, es un poquito pesado, pero tiene muy buen material de consulta. Ahí pueden ampliar el conocimiento sobre estructuras y sobre tipos de composición que vimos en el material de la unidad número 3, este material descargable. Bueno, a ver si acá ya cargó. No, esperemos un segundo. Está por aquí. Bueno, a ver, a ver. Creo que no sea mi internet el que esté molestando, creo que no. Bueno, mientras él va cargando, ya vamos a revisarlo. Recuerden que está dentro de la carpeta materiales de apoyo. Después de que ya hayamos leído entonces el material de formación y le hayamos pegado una ojeadita al material de apoyo, ahora sí podemos entonces empezar a desarrollar las actividades de... Aquí ya cargó. Este es un libro que se llama Fundamentos del Diseño y Tridimensional de Lucius Wong, bastante interesante, se los recomiendo mucho. Está el libro completo, lo pueden descargar, imprimir, tenerlo ahí de material de consulta. Hay muchos ejercicios acá sobre tipos de patrones, de composición, cómo trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, se los recomiendo mucho, es muy claro. Bueno, después de los materiales del programa, ahora sí vamos a la carpeta de actividades. Abrimos en carpeta de actividad 3, abrimos la guía de aprendizaje y vamos a ver qué tenemos que hacer para esta unidad 3. Bajamos acá un poco. Bueno, vemos entonces, primera actividad, foro temático. Nos hacen una pregunta. ¿Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de definir la composición de una imagen o producto gráfico? Es una pregunta que está muy ligada a todo el material que estábamos revisando, sobre todo en las conclusiones hablan algo sobre eso. Vamos a ver acá nuevamente. Dice, toda imagen tiene una función y depende del diseñador, fotógrafo o artista aprovechar la riqueza que ofrece la estructura de una imagen para crear piezas únicas y originales. Hay que revisar obviamente la estructura de las imágenes y eso es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de definir la composición de una imagen en un producto gráfico. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta? El mensaje a comunicar. Dependiendo del mensaje que yo quiera que entre a la mente de la persona que visualice o del grupo objetivo que visualice la pieza gráfica que estoy diseñando, también va enfocado el tipo de composición que debo tener en cuenta. Entonces, ya teniendo esas dos cosas en mente, vamos acá atrás, entramos en la carpeta de foro temático de la actividad de aprendizaje número 3, entramos en el enlace, entramos en donde dice ver foro, él nos va a llevar a una ventanita nueva, que también podemos entrar directamente desde el foros, acá en el menú principal de herramientas, y buscamos el foro de la unidad 3, aquí lo encontramos, damos clic en responder y ahí entonces nos encontramos con la pregunta, ¿qué factores se deben tener en cuenta a la hora de definir la composición de una imagen o de un producto gráfico? Y vemos ya varias participaciones de Natalia, John, Eileen, Erika, etcétera. Bueno. Ya estando aquí en foros, antes de que continuemos con las otras dos actividades, quiero que revisemos algo. Dentro del foro de la unidad 2 que finalizó el día de ayer, si entramos acá en responder, vamos a encontrar un videíto. Sí, creo que es este foro o no es este foro. Un segundo. Así, acá está. Hay una participación mía que se llama Conclusiones del foro. En este momento es como la cuarta, la quinta, desde arriba hacia abajo. Y hay un video que habla sobre la innovación, ¿sí? Es un video que se lo recomiendo mucho, vamos a entrar aquí directamente, es un enlacecito, es un corto, realmente, que nos habla sobre gana siempre la creatividad.
hablando pues obviamente de la temática del foro de la unidad 2. Denme un segundo que me salí acá. La temática del foro de la unidad 2. Acá está. Entramos en el foro. Recordemos que entonces dentro del foro de la unidad 2 estábamos hablando sobre la creatividad. ¿Cuáles o qué factores determinan la calidad de un producto? ¿Qué retos tienen los profesionales en el campo de la industria gráfica y si puede ser innovador o no? Entonces la mayoría de respuestas estaban enfocadas que la calidad de un producto gráfico lo determina obviamente la creatividad. Entonces hay un cortico de 4 minutos muy interesante, se los compartí ahí dentro de conclusiones del foro para que por favor lo tengan en cuenta quienes quieran revisarlo. Aquí abajo está. Originalidad y creatividad. Bueno, volvemos entonces. Yo cierro acá. Listo. Segunda evidencia, prueba en línea. Entonces me vengo nuevamente acá atrás. Perdón, acá. Ya participé del foro. Acá tengo la carpeta de la prueba en línea. Entro en ella, entro en el enlace. Entro en, dice, ver evaluación, que ya está habilitada a partir de hoy, 26 de julio. Y vemos que son 7 preguntas. Tenemos 2 horas para resolverlas. Y pues son intentos ilimitados. Tienen hasta 100 opciones de presentarla. No creo que se van a tomar más de 100 opciones. Son solo 7 preguntas, pero pues por si las moscas, para que tengan en cuenta. Entramos acá en la pestaña de preguntas. Cuando hayamos finalizado con las respuestas, damos clic en la pestaña de finalizar y listo. Y ahí, obviamente, la evaluación está enfocada en todo el material de formación que estábamos revisando. Bueno, Yerly, Jonathan, Sammy y Jimmy, perfecto. Tenemos 5 personas en sala, muy bien. Y esto nos lleva entonces a la última de las evidencias de la unidad número 3. Vamos a ver aquí en la guía. Se llama blog. Nos dice, busque en internet o en medios impresos una publicación gráfica que le llame la atención y según los conceptos vistos, identifique su tipo de estructura, las formas o tipos de composición y las jerarquías de los elementos que ustedes identifiquen. Ingrese al blog y haga una entrada en la que presente su análisis con respecto a dicha pieza gráfica. Ustedes pueden buscar cualquier tipo de pieza. Yo, por ejemplo, voy a buscar aquí cualquier cosa. Puse en Google afiche y vamos a abrir el que sea, por ejemplo, este. Este afiche que se ve tan bonito. Tenemos, perdón. Este afiche que dice, detente ya, tal vez en 2020 no tengamos más oportunidades para salvar nuestro mundo. Como podemos ver en este afiche, es que ojalá lo pudiera, en un segundo. Veamos la imagen. Bueno, acá lo tenemos ya. Teniendo en cuenta este afiche, entonces podemos visualizar que él contiene diferentes elementos. Tiene un título gigante, en grande, imponente, que dice detente ya. En la parte inferior tenemos, pues primero de todo el fondo, que es un azul en degradado, dividido en 2 partes el afiche. La parte superior habla entonces sobre el detente ya, donde podemos ver diferentes elementos, pues pingüinos, pues muchos animales, como el planeta como verde, como muy bonito, y en la parte inferior ya vemos de pronto la realidad, donde vemos ya un planeta lleno de basura, escombros, residuos, etcétera. Tenemos la punchline o la promesa básica, tal vez en el año 2020 no tengamos más oportunidades para salvar nuestro mundo y al final otra información extra. Todos estos elementos congruen entre sí para comunicarme algo, ¿sí? Una campaña de destrucción o de concientización por el planeta, bueno, como lo quieran llamar. La idea entonces es tomar cualquier pieza gráfica, ustedes, yo puse simplemente afiche campaña en Google, lo primero que vi fue esto, y ustedes la idea es que busquen un poco más, busquen alguna marca en específica que les llame la atención, la publicidad de Coca-Cola es bastante interesante de analizar y guardan la fotico. Entonces yo cojo la foto, bueno, ya la tengo acá, ¿cierto? Vamos a guardarla. Aquí yo simplemente la copié. Clic derecho, guardar la imagen como, la guardo en un sitio donde la pueda encontrar fácilmente, ¿sí? Para participar en el blog. Entonces me vengo para acá, nuevamente, ¿sí? Clic en blog, actividad de aprendizaje, clic en el enlace y digo clic en el botón de ver blog. Él me va a llevar una pestañita nueva directamente a la sección de blogs, que también podemos entrar por acá en el último enlace del menú de herramientas, que se llama blogs. Acá tenemos el blog de la actividad 3, clic en él
Y vamos entonces a participar. Nos dice, busquen en Internet lo mismo, busquen en Internet los medios impresos una publicación gráfica. Entonces yo voy a hacer la participación, ya busqué la foto. Lo que voy a hacer es que la voy a juntar como una imagen para poder hacer la participación del blog. Entonces me paro acá en el cuadro en la caja de diálogo, la caja de texto, perdón. Clic en este botón que se llama imagen. Clic en la pestaña de cargar. Seleccionamos un archivo. Buscamos aquí donde está guardado la foto donde yo la guardé, creo que fue por acá. Acá, no, acá está. Esta, abrir. Le digo o le doy clic en enviar al servidor para que le cargue la foto. Aquí vemos que está ya, pero está como un poco grande y me va a ocupar mucho espacio. Acá vemos incluso que si bajamos, vemos un ejemplo de la relación del tamaño del texto versus el tamaño de la imagen. Entonces, para que no nos quede tan grande y se vea visualmente más fácil de leer, vamos a bajar un poco el tamaño. ¿Sí? Acá donde dice anchura y altura, ellos deben estar unidos por el candadito que está acá. Vamos a bajar la anchura a 300. Y él automáticamente me baja la altura. Vemos que ya está un poco más pequeño y le doy clic en aceptar. Y acá puedo entonces empezar a generar ya la estructura de mi análisis. La imagen que elegí es una campaña de Ya ustedes empiezan a estructurar ahí, pueden utilizar las negrillas, pueden utilizar las viñetas, bueno, como quieran trabajarlo, la idea es que hagan una buena presentación dentro del blog y le dan clic en publicar entrada para poder hacer un análisis de cada una de las piezas gráficas que cada uno de ustedes va a elegir para esta actividad. Y listo, esas son las tres evidencias que tenemos programadas para la unidad número 3. Las recordamos. Primera evidencia, el foro temático de la unidad 3, después la evaluación o prueba en línea y por último la participación del blog de la unidad número 3. Bueno, para Jonathan Páez, Jonathan Parra, Sami y Yerly, ¿dudas o inquietudes hasta el momento? Profe, yo tengo una, pero no sé si me puede hacer el favor de explicármela con detalle porque yo sigo confundido con eso. Señor, cuéntame. Es que lo que pasa es que usted muestra un listado y a mí me hace pensar que debe ser los que saca mejor información a responder una pregunta de las que hemos hecho, o es que usted la está calificando, no sé, si los que sacan A o los que están sacando menos de A. O sea, no sé de ahí cómo usted hace el listado de quienes van aprobando todavía. Ok, claro que sí, mira. A ver, vamos para acá. Aquí tengo, cada vez que cerramos una unidad, es decir, ya sabemos que esta unidad 1 finaliza el próximo lunes primero, ¿cierto? Ese lunes primero voy a sacar nuevamente un correo como este, un anuncio que dice, ya vendría siendo cierre de la unidad número 3, con el listado de quienes van aprobando el curso. ¿Quiénes estarán en el listado, en el próximo listado de cierre de la unidad 3? Quienes hasta el momento de la revisión hayan aprobado actividades de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3, todas las actividades. Si de pronto al momento de revisar, Jonathan, te había faltado participar de alguna evidencia o no la habías aprobado, entonces no podías estar aquí en el listado. Pero si tú ya, si quieres ahorita miro, reviso qué actividades te hace falta para presentar, para que quedes al día, entonces envías actividades de la unidad 3, te quedan aprobadas, entonces aparecerás acá. En este listado únicamente salen quienes han aprobado todas las actividades hasta la fecha. Si de pronto a alguien le falta por enviar alguna actividad de la unidad 1, pero ya aprobó todas las actividades de la unidad 2 y de la unidad 3, pues no podrá estar acá porque le falta todavía hacer esa actividad que le falta. Sin embargo, no te preocupes, que si no estás acá, puedes estar en el próximo o finalmente puedes al final aprobar el curso sin ningún inconveniente. No es prerequisito haber salido en alguno de los cierres de la unidad, como en el cuadro de honor, para poder aprobar. Lo importante es que apruebes todas las actividades y que sepas que tienes plazo hasta el próximo 8 de agosto al mediodía. Ese es el último plazo. Entonces ya ese día, incluso ya durante la semana entrante, estaré escribiéndole a cada uno de ustedes indicándole, mira, Jonathan, a ti te hace falta repetir esta actividad de la unidad 1 y participar de la unidad 3 para quedar al día, para que ustedes ya acercándonos al final del curso tengan claridad sobre qué evidencia les hace falta y qué evidencias deben repetir. O también pueden ingresar acá donde dice evidencias.
Aquí seleccionan la ponderación o la unidad a la que van a revisar las calificaciones y pueden ver la calificación que se les puso, por ejemplo, en la unidad 3, bueno, en la unidad 4. En la unidad 4, aquí únicamente aparecen los elementos que se envían, ¿sí? Es decir, no aparecen las calificaciones del foro ni la calificación del blog, porque eso se califica por aparte. Si tú participaste de los foros, entonces ya los tienes aprobados. Lo importante es la participación. E igualmente con los blogs. Pues obviamente si tú participas del blog y no adjuntas nada ni haces la actividad, pues deberás volverla a hacer hasta que lo apruebes. Pero en general, si tú apruebas una evidencia, pues te va a aparecer con una letra A. Y si ya las tienes todas aprobadas, pues apareces en los anuncios al momento de la revisión. ¿Qué más puede suceder? Que de pronto el día lunes que finaliza esta unidad 3, yo me pongo a revisar por la mañana para sacar el cuadro de los que van aprobando el curso y tú no envías la actividad de la unidad 3 o la que te falta de pronto hasta el mismo lunes, pero por la tarde. ¿Sí? Entonces puede que no estés en el cuadro, pero igual vas al día con las actividades. Espero haber sido claro, Jonathan. Sí, señor. Igual como te indico, ahorita si quieres, Jonathan Parra, sí, ahorita si quieres, cuando finalicemos, me pongo a revisar el tema tuyo y te mando un correíto indicándote cómo vas en el curso, qué actividades tienes ya aprobadas y cuáles te hace falta o cómo vas y para que estés más tranquilo y tengas ya la claridad de cómo vas y qué te hace falta ya para que de aquí al final logres la certificación. Sí, señor, por favor. Claro que sí, Jonathan. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna inquietud? 10:31 de la mañana. Antes de que finalicemos, quiero comentarles algo rapidito. El proceso de certificación, además de pasar pues por hacer las evidencias y aprobarlas, también tiene un último paso que es el envío del documento de identidad. Ese documento se los voy a estar pidiendo a partir de la semana entrante. Ustedes me lo deben ir enviando a cualquiera de los correos electrónicos que tengo yo habilitados para la formación, que son jcelosada0@micena.edu.co o jcelosada@cena.edu.co. Estos correos los pongo siempre en los anuncios de cierre de la unidad. El documento de identidad es un proceso obligatorio para acceder a la certificación, aparte pues de haber aprobado el curso. ¿Cómo funciona? Cuando yo el 8 de agosto hago cierre de este curso, uso de la imagen y la fotografía para producciones gráficas, yo envío un documento, un listado de Excel con los aprobados, con sus calificaciones y con las copias de sus documentos de identidad. Llámese cédula de ciudadanía, permiso especial de permanencia, tarjeta de identidad, con el que se hayan inscrito en Sena Sofía. Puede ser en cualquier formato, puede ser en Word, en PDF, una imagen en JPG, en PNG, una foto tomada con el celular. Únicamente es requisito enviar el frente del documento donde se evidencie el nombre completo y número de identificación. Si no quieren que les aparezca la foto o que se vea la foto del rostro de ustedes, créanme que yo no me fijo en eso, pero pues hay gente que me lo ha hecho saber. Es que yo no envío el documento porque quedé muy fea en la cédula. Listo, pónganle un sticker encima que no se vea, que se vea un emoticón o cualquier cosa. Y lo importante es evidenciar que el aprendiz envió el documento de identidad, nombre completo y número de identificación para el proceso de certificación digital. La certificación no las emito yo solamente emito el reporte a nodo central y ellos se hacen a cargo de las firmas digitales y emitir los certificados y publicarlos en la página para que ustedes los puedan descargar. Pero em, yo sí debo enviar el documento. Entonces, ¿qué pasa si yo apruebo el curso y no mando el documento de identidad? Pues no les podrán emitir el certificado hasta que lo hagan. Si no lo mandé, entonces pierdo el curso, así aprobé todas las actividades. No, el que aprobó el curso lo aprobó hoy y ahora y siempre, pero no se podrá emitir certificado hasta que envíen su documento de identidad. De todas formas, si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto del procedimiento, porque yo entiendo que para muchas personas, y me ha pasado mucho, no es cómodo o ya les ha pasado de pronto algún problema de suplantación con el tema del documento de identidad. Se pueden comunicar a mi centro de formación, Sena Regional Distrito Capital, Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAF, dirección y teléfonos acá, en donde pueden averiguar sobre el procedimiento del envío del documento de identidad si tienen alguna duda o alguna inquietud.
Por lo pronto, me lo pueden ir enviando al correo electrónico, yo lo descargo y al final del curso, el día del cierre, 8 de agosto, estaré haciendo entonces una comparación entre la tabla de los aprobados y quienes me enviaron documento de identidad para enviar el paquete de los que tenga. De todas formas, pues recuerden que todavía hay plazo, pues hay tiempo, estamos apenas a 26 de julio, estamos empezando actividades de la unidad 3, vamos en la mitad del curso, entonces no se vayan a afanar tanto por el tema de lo de la cédula, que igual se los voy a estar recordando en las próximas sesiones, en los próximos anuncios. Bueno, 10:35 de la mañana, no siendo más entonces, me despido de Jonathan Páez, Jonathan Parra, Sami y Yerly Paola Ramos, que me acompañaron en la mañana del día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos por la atención prestada, espero haber sido claro y ahorita en la tarde les comparto entonces la grabación de esta sesión en línea. Que tengan un excelente resto del día, cuídense mucho y no duden en comunicarse conmigo si tienen alguna duda, alguna inquietud a través de foro de dudas e inquietudes o los correos electrónicos jclosada0@micena.edu.co o jclosada@cena.edu.co. Feliz día para todos. Hasta luego, profe. Gracias, profe.